Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros, tal cual como lo anunciamos, Osvaldo Vera. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Haciendo referencia a ese desarrollo social integral, uno de los temas que más preocupa a los venezolanos hoy, aparte del tema de la inseguridad que es común para todos, es la materia económica. Y revisando las informaciones pude encontrar entre esas pocas que se encuentran una coincidencia entre la postura que tiene Fede Cámaras y la que tienen los distintos voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, y es decir, que hay una página web que es Dollar Today que Fede Cámaras considera especulativa y el Partido Socialista Unido de Venezuela y los agentes del gobierno también lo consideran especulativa. ¿Por qué la economía de un país se fundamenta en una página web? Bueno, primero que no se fundamenta en la página web, sin embargo tiene una repercusión importante. Creo que es clave, ¿no?, que ya sectores empresariales que no querían reconocer la influencia que tiene desde el exterior una página en la economía del país, bueno, es una realidad, porque ya comienza a afectar a los sectores económicos, los sectores como Fede Cámara. Ahora, ¿cuál es la situación? Hay una guerra económica donde el elemento financiero forma parte de, bueno, de una realidad. Y de Estados Unidos se ha venido manejando, no solamente en Venezuela, en América Latina y en otros lugares, lo que es la utilización del dólar como moneda. Y a partir de ahí, la campaña que se viene desarrollando a través de las redes sociales ha venido desarrollando una distorsión en la economía y ha hecho que esos sectores importadores y sobre todo sectores especulativos tomen como referencia esa moneda, ese tipo de cambio, y ha utilizado desde el punto de vista de los precios como referencia esa moneda. Es parte de la lucha que debemos desarrollar todos los venezolanos. Aquí tenemos los dólares que produce la nación venezolana, que produce el Estado venezolano, que es la que debe ser distribuida. Tiene los niveles de colocación que debe ser los puntos de referencia. Tenemos una economía que no es dolarizada, a pesar de la campaña que viene desarrollando. Tenemos una moneda como es el bolívar. Entonces es parte de la lucha que debemos desarrollar. Usted dice que tenemos una economía que no es dolarizada, pero efectivamente los venezolanos en su mayoría ganamos en bolívares, pero cuando vamos al mercado, la tasa de cambio que se impone es la del dólar paralelo, y pareciera que para la reposición de los inventarios muchos cálculos se hacen en función del dólar paralelo. ¿Cómo resolver esta distorsión para que la moneda venezolana cobre más fuerza? Y usted mencionó un aspecto importante: el Estado es el principal productor de petróleo que a través de las importaciones se traslada en dólares. ¿Por qué esta distorsión en tantos tipos de cambio que se trasladan a una afectación importante a la economía de los venezolanos? Es una lucha que debemos desarrollar. Hay un alto nivel y un alto componente especulativo, insisto. Un ejemplo, los productos de alimentos, donde se otorgan dólares preferenciales a 6.30, no se justifica por ninguna razón que los niveles de precio sean comparados precisamente con un dólar especulativo, el dólar today, cuando aquí se otorga, y eso lo podemos decir en productos como la medicina, pero los otros elementos es el propio Estado que lo da con los niveles de control cambiario que tiene el Estado venezolano, de tal manera que no se justifica. Ahora, sí se ha creado un nivel de distorsión importante que lo hemos visto en comparación con otros países. Nosotros vemos que nuestros productos son baratos desde el punto de vista de traerlo, de importarlo, y hace que en muchos casos, bueno, vaya a través del contrabando de extracción a otros países. Un ejemplo, Colombia, donde todavía tienen ellos un nivel de ganancia superior porque son subsidiados por el Estado venezolano. Ahora, yo sí estoy convencido, y es parte del debate, la discusión económica que debemos desarrollar, hacia dónde deben estar dirigidos los niveles de subsidio. Debe ser a los productores, debe ser a los importadores, o debe ser de manera directa. Bueno, forma parte precisamente de las evaluaciones que desde los propios central de trabajadores, desde los propios trabajadores, que son los que producen la riqueza, hemos venido desarrollando para proponerle al gobierno una revisión de verdad de dónde debe ir directamente al subsidio. Forma parte del debate económico que nosotros debemos desarrollar. Diputado, en este orden económico también hoy sale reflejado en la prensa nacional una información que se titula de la siguiente
Reforma, dice corralito de las divisas, 3 meses inactivo el cupo de $300 para compras por internet. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se liquidan las divisas? ¿No hay divisas para abastecer el mercado? Fíjate, hay una política de, para nadie es un secreto, la disminución desde el punto de vista de los ingresos a raíz de la caída de los precios petroleros, lo cual obliga a cualquier Estado serio a tomar las medidas necesarias para garantizar esa distribución de los dólares. Dentro de ello hay una política bien importante que se está desarrollando con sectores privados para, bueno, el desarrollo también de algunos productos que deben ser exportados, una combinación. Cómo combinar la diversificación de la economía y que no sea única y exclusivamente a través del petróleo que nos llegue la divisa. Por supuesto, esos son elementos que han venido repercutiendo desde el punto de vista de la distribución de los dólares. No hay posibilidad que en estos instantes aumente el precio petrolero, tenemos una economía todavía monoproductiva y en función de eso hay que tomar las medidas para garantizar fundamentalmente los productos alimentarios, los productos desde el punto de vista de la medicina, de tal manera que es una combinación de una buena administración que el Estado debe tomar para garantizar que estén en Venezuela los productos fundamentales, bueno, de la dieta básica y de los elementos del hogar que requerimos. Y sobre todo para invertir, porque el gran cambio tiene que ser cambiar el modelo, del modelo monoproductor a un modelo productivo. Inversiones, tenemos la materia prima, tenemos el material humano, tenemos la preparación humana. Yo creo que el esfuerzo fundamental y el planteamiento que estamos haciendo desde los trabajadores y las trabajadoras es avanzar en el cambio de modelo y convertir a Venezuela en ese sueño, esa pequeña gran potencia que nos señalaba el comandante Chávez con mucha frecuencia. Cuando pensamos en ese sueño de potencia, en ese esquema de importación y exportación, una parte de esta triada importantísima es la activación del sector productivo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo considera usted está el sector productivo nacional? ¿Considera que se está produciendo en Venezuela en los niveles que se debería o ha habido una demora en ese sentido? No, indudablemente no tenemos la capacidad productiva que deberíamos tener. En primer lugar, porque nos acostumbramos a los niveles de importación. Eso ocurre con todos los países dependientes en este caso del petróleo, donde la economía no se ha desarrollado, las inversiones fundamentales para la utilización de nuestras materias primas, para el desarrollo no se utiliza. Un ejemplo, Guayana. ¿Qué hacíamos en Guayana? Agarramos el hierro, el aluminio y lo exportábamos como materia prima, ¿no? Y no como producto elaborado. Hoy, incluso con el Plan Guayana Socialista, estamos trabajando aguas abajo, utilizar esos productos para garantizarle a toda la población. Nosotros veíamos los tubos petroleros, pero simplemente los comprábamos fuera, cuando aquí se podía producir. Es parte del cambio del modelo que se está desarrollando. Hoy con el Plan Guayana Socialista hemos venido avanzando y así lo debemos hacer en diferentes rubros. Nosotros aquí prácticamente importábamos todo. Muchos de los elementos que aquí se producen, bueno, toda la materia prima era importada, a pesar de que podíamos aquí tenerla. Entonces es parte de esa lucha. Es la invitación que se ha hecho a sectores privados, a sectores públicos, en ese debate para garantizar que con nuestra materia prima y con nuestro esfuerzo podamos nosotros convertir a Venezuela en un país productivo. Diputado, se nos agotó el tiempo. Usted es conocedor del tema de los trabajadores, la importancia de la fuerza laboral. Para muchos analistas, este proceso de deterioro del esquema productivo está de la mano a la implementación de la Ley Orgánica del Trabajador. Justamente el día de ayer el diputado Elvis Amoroso ofreció unas declaraciones en las cuales aseguraba que si la oposición ganaba la Asamblea Nacional, una de las principales medidas era derogar la Ley Orgánica de Trabajadores. ¿Por qué pensar de esta manera? Primero porque ha sido una de las consignas fundamentales del sector empresarial, acostumbrado a la explotación de los trabajadores en el sentido de que uno de los elementos que repercute en la economía es la ley. Y nosotros hemos demostrado que no. Aquí, un ejemplo, la inamovilidad, que es uno de los ejemplos que se ponían, no nació con la Ley Orgánica de Trabajo, venía desde hace cierto tiempo. La jornada laboral, una jornada para que el venezolano y la venezolana tenga tiempo para la recreación. Ahora sí estamos convencidos, en caso de que los sectores de oposición lleguen al poder, bueno, eliminarán no solamente la Ley Orgánica de Trabajo, sino grandes misiones que están catalogadas como parte de la ley. Lo vemos en Europa.
las crisis regularmente lo pagan los trabajadores y la población, mientras que en socialismo, a pesar de la crisis, nosotros hemos mantenido los niveles de seguridad social y avance desde el punto de vista del desarrollo social integral. Diputado, se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Él es el diputado Osvaldo Vera, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSV, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Siempre lo hago. Y gracias.